Un millonario arrogante fue personalmente a desalojar a familias de un terreno donde planeaba construir su próximo centro comercial. Pero al llegar, vio a una mujer que lo hizo detenerse en seco. Era su exesposa, y a su lado, 3 niños con el mismo rostro que él. A partir de ese instante, todo lo que creía controlar comenzó a desmoronarse. Su nombre era Alejandro Torres. Y cuando se hablaba de poder y dinero en la Ciudad de México, era difícil que alguien no lo recordara. Dueño de una de las constructoras más grandes del país, Alejandro era el tipo de hombre que compraba lo que quisiera o eliminaba del camino a quien interfiriera en sus planes. A sus 48 años, tenía más propiedades a su nombre que recuerdos que realmente valieran la pena. Su vida era agenda, reuniones, cifras y silencio. Pero nada de eso lo prepararía para lo que estaba a punto de descubrir en una tarde común, mientras supervisaba personalmente el desalojo de una ocupación irregular en un terreno recién adquirido. Era un terreno modesto, en una zona que pronto se volvería exclusiva, gracias al proyecto de un nuevo centro comercial de lujo. Pero antes, era necesario desalojar a las familias que vivían allí, en casas improvisadas. Alejandro llegó al lugar con la frialdad de siempre, rodeado de abogados, ingenieros y guardias de seguridad. Ordenó que los chabolas se vaciaran para el final del día, sin excepciones. «Son invasores, nada más», dijo, sin mirar a los ojos de nadie. Pero mientras caminaba entre las estructuras precarias, algo llamó su atención. Una mujer, parada en la puerta de una de las casas, sosteniendo a un niño en brazos y con otros 2 a su lado. Ella no se movió, no retrocedió. Había algo familiar en ella. Los ojos, tal vez, o la manera en que se mantenía firme, incluso ante tanto desprecio a su alrededor. Alejandro frunció el ceño, incómodo ante una sensación extraña. Entonces ella habló, con voz firme, pero serena. «Tal vez te hayas olvidado de mí, Alejandro, pero yo no he olvidado lo que hiciste». Él se congeló. Aquella voz, aquella mujer, era imposible, pero era ella, Luciana, su exesposa, la mujer a la que abandonó sin mirar atrás hacía 10 años. Su corazón se aceleró. Y no por nostalgia, sino por el temor a lo que estaba a punto de salir a la luz. Intentó mantener la compostura. «¿Qué haces aquí?», preguntó, como si aún tuviera algún derecho sobre la vida de ella. Luciana esbozó una leve sonrisa, triste, y simplemente señaló a los 3 niños a su lado. «Viviendo y criando a mis hijos». El mundo de Alejandro se detuvo. 3 niños, 3 chiquillos con el mismo cabello oscuro, la misma expresión decidida, iguales a él. No había duda. Era como si el pasado hubiera vuelto para cobrarle con intereses y corrección. Y allí, en medio del polvo y el desdén, Alejandro comprendió que aquel terreno escondía algo que él jamás podría comprar: la verdad. El silencio fue abrumador. Ni los abogados ni los guardias se atrevieron a pronunciar palabra alguna. Alejandro sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Intentó argumentar, tratar de racionalizar, pero lo único que logró fue decirse a sí mismo, con voz seca: «Esto no puede ser verdad». Luciana, con la serenidad de quien ya ha llorado lo suficiente, replicó sin elevar la voz: «Me dejaste sola, sin aviso, sin explicación, sin mirar atrás, y cuando descubrí que estaba embarazada, ya era demasiado tarde». Los 3 niños se acercaron a ella, como si instintivamente supieran que algo andaba mal. Ellos no sabían quién era ese hombre, pero él sabía exactamente quiénes eran. Alejandro dio un paso atrás, completamente descolocado. Sus ojos oscilaban entre los rostros de los niños, intentando negar lo evidente. Eran como espejos de su juventud. La misma nariz, la misma mirada determinada, hasta la forma de cruzar los brazos.
Uno de los niños lo imitaba a la perfección. «Tú deberías haberme buscado», murmuró, más por orgullo herido que por un real arrepentimiento. Pero Luciana no se lo perdonó. ¿Y para qué? ¿Para que tú dijeras que no eran tuyos? ¿Para mandarme callar con un cheque y seguir con tu vida? Ella tenía razón. Él lo sabía. Y por primera vez su arrogancia ya no tenía efecto alguno. La gente comenzó a reunirse alrededor. Vecinos de la comunidad, trabajadores de la obra, curiosos. Era como presenciar una escena de telenovela a plena luz del día. Pero para Alejandro no era ficción. Era el pasado cobrando todas sus deudas con intereses. «Ustedes tienen que abandonar ese terreno», intentó decir, como si aferrarse al protocolo pudiera protegerlo. Luciana miró a su alrededor, luego a sus hijos. «Nosotros saldremos, sí, pero no por miedo a ti. Saldremos porque no quiero que mis hijos crezcan pensando que el poder lo compra todo, ni dignidad, ni memoria, ni amor». En ese momento, uno de los niños, el más pequeño, que no debía tener más de 6 años, tiró de la barra de la blusa de Luciana y susurró algo. Ella se agachó, escuchó y sonrió con tristeza. «Él quiere saber quién eres», dijo mirando fijamente a Alejandro. El millonario sintió un nudo en la garganta. Quiso decir algo, quiso responder, pero no sabía cómo. Su nombre no encajaba allí, ni su dinero, ni su fama. Por primera vez en su vida, comprendió el verdadero peso de haber desaparecido de la vida de alguien. Y lo peor, de la vida de 3 personas que jamás lo pidieron. Alejandro se retiró despacio, como si necesitara aire. Su mente era un caos. La imagen de Luciana con sus hijos se clavaba en su conciencia como un puñal. Nunca imaginó que ella pudiera estar viviendo en aquellas condiciones. Y lo peor, ni siquiera se tomó el tiempo de imaginar qué habría pasado con ella después del divorcio. En su mundo, las cosas terminaban con una firma. El resto era problema de otros. Pero ahora, frente a aquellos rostros inocentes que llevaban sus rasgos, entendía que había dejado mucho más que un matrimonio atrás. En la camioneta blindada, Alejandro observaba su propio reflejo en el vidrio tintado. No se reconocía. Por primera vez en años sentía vergüenza, no por el escándalo, eso sabía manejarlo, sino por la cobardía, por la ausencia, por la falta de humanidad. Era como si la vida le hubiese dado una bofetada en la cara, en directo, ante todos. Tomó su celular, abrió la galería y vio que ni siquiera tenía una foto de Luciana, nada que demostrara que en algún momento ella había sido su esposa. Borró todo, incluso la historia, y ahora ella regresaba con pruebas, vivas que andaban, hablaban y miraban como él. Esa noche no pudo dormir. La imagen de los niños no se lo quitaba de la cabeza. Quería saber sus nombres, sus edades, qué les gustaba comer. Imaginó si estaban en la escuela, si tenían un lugar para jugar, si alguna vez pasaron hambre. Y lo peor, sabía que sí, que probablemente habían enfrentado todo eso. Mientras él viajaba en jets privados, ellos quizá compartían el mismo colchón viejo, en una casa de madera y zinc. Era tarde, pero él sabía que no podía seguir ignorándolo. Por primera vez en mucho tiempo, sintió algo que hacía años no experimentaba: responsabilidad. Al día siguiente, regresó al terreno, sin seguridad, sin prensa, sin abogado. Llegó con ropa sencilla, en un coche común, y pidió hablar con Luciana. Ella dudó al verlo, desconfiada. Pero él no vino con promesas, ni con cheques, vino con preguntas. ¿Están bien? ¿Van a la escuela? ¿Necesitan algo? Ella cruzó los brazos, como si esperara una trampa. ¿Por qué ahora? Alejandro, ¿vas a desocupar de nuevo? ¿O vas a quitarme lo poco que aún tengo? Él bajó la cabeza. No lo sé,
pero quería empezar preguntándote lo que nunca te pregunté. ¿Cómo lo hiciste sola? Y por primera vez, ella titubeó. Luciana respiró hondo y lo invitó a entrar. La casa era modesta, construida con lo que se tenía a mano. Madera reutilizada, techo de zinc, cortinas cosidas a mano, pero olía a hogar. Tenía vida. Los niños jugaban con piezas de construcción esparcidas por el suelo. Alejandro entró despacio, observándolo todo. Vio dibujos pegados en la pared, una mochila escolar remendada, un calendario con fechas marcadas, vacunación, reunión de padres, feria escolar. Nada allí era bello a los ojos del lujo, pero todo gritaba esfuerzo. «Esto aquí no cayó del cielo», dijo ella. «Fui yo quien lo construyó. Cada detalle, incluso cuando fingías que nunca existimos». Se sentaron a la mesa de la cocina. Alejandro estaba visiblemente incómodo, pero no intentaba disimularlo. ¿En qué nunca me buscaste?», preguntó con sinceridad. Luciana esbozó una sonrisa ladeada, porque sabía que en ese entonces no eras hombre para ser padre, ni para mirar atrás. La frase le cortó como un cuchillo, pero él lo aceptó. Sabía que era verdad. «¿Te involucraste con alguien?», inquirió con tono casi infantil. Ella lo miró fijamente. «No tuve tiempo para eso, Alejandro. Tuve 3 hijos que criar, y ninguno de ellos llevó tu nombre, ni recibió un centavo tuyo. Pero recibieron todo lo que yo pude darles, mi presencia». Él guardó silencio. El peso de aquellas palabras era demasiado para intentar rebatir. Luciana continuó. «No quiero tu dinero. Si vienes con la intención de comprar lo que perdiste, puedes irte ahora mismo». Alejandro levantó las manos como si se rindiera. «No vine a comprar nada. Vine a entender y, si me lo permites, a participar». Ella soltó una leve risa. «¿Tú crees que es así? ¿Participar cómo? ¿Quieres ser padre ahora porque te pesa la conciencia?». Él respiró hondo. «Quiero, porque vi que hay una parte de mí aquí que no conozco, y tal vez, si tengo la oportunidad, aún pueda hacer algo bien en esta vida». Luciana no respondió de inmediato. Se levantó, fue hasta el cuarto y volvió con 3 cuadernos escolares. Se los entregó. «Estos son sus dibujos, sus tareas, sus notas. Empieza por aquí. Conoce quiénes son. Después, tú decides si tienes el valor de continuar». Alejandro tomó los cuadernos con cuidado, como si fueran tesoros. Se volvió a sentar y comenzó a hojearlos. Vio garabatos de castillos, redacciones con letras torcidas, cuentas mal hechas, pero llenas de esfuerzo. En aquella sencillez encontró un universo entero que nunca había conocido, y en ese instante comprendió. El tiempo perdido no se recupera, pero puede honrarse. En los días siguientes, Alejandro comenzó a visitar el terreno con frecuencia. Llegaba sin previo aviso, a veces con libros, a veces con frutas, a veces solo en silencio. Poco a poco, los niños se acostumbraron a la presencia de ese hombre que hasta entonces les era un extraño. El mayor, Santiago, era el más reservado. Miraba con recelo, como si hubiera heredado de su madre la cautela, mientras que los gemelos, Leo y Tomás, parecían más abiertos. Preguntaban sobre el coche, sobre el reloj caro que usaba, y reían de las historias que Alejandro contaba, con un tono rígido pero sincero. Luciana observaba todo a lo lejos. No intervenía, pero tampoco facilitaba. Sabía que reconstruir algo no era cuestión de días y que el arrepentimiento solo tiene valor cuando se convierte en acción. Alejandro empezó a participar en pequeñas cosas. Llevó a Santiago a la escuela en un día lluvioso, ayudó a Luciana a arreglar la cerca improvisada del patio, compró una pelota nueva para los niños, pero no como regalo, solo porque la otra estaba rota. Eran gestos simples, pero llenos de significado.
y por primera vez él sentía que su presencia tenía algún valor real. En una tarde de domingo, se sentaron todos a merendar juntos. Era la primera vez que Alejandro compartía la mesa con ellos. El más pequeño, Tomás, entre un bocado y otro, preguntó inocente: ¿Vas a vivir con nosotros ahora? Luciana se quedó helada. Alejandro la miró antes de responder. Aún no, hijo, pero si mamá lo permite, tal vez pueda venir más a menudo. ¿Qué te parece? Tomás asintió con entusiasmo. Santiago no dijo nada, pero tampoco se levantó de la mesa, lo que ya era un progreso. Fue en ese momento cuando Alejandro se dio cuenta. Conquistar el amor de un niño es muy diferente a cerrar un contrato, y mucho más difícil. El lunes siguiente, Alejandro hizo algo que nadie esperaba. Convocó una rueda de prensa frente al terreno, con periodistas, cámaras y micrófonos. Anunció públicamente que la construcción del centro comercial estaba cancelada. En su lugar, se implementaría un proyecto de viviendas sociales para familias vulnerables, con Luciana como coordinadora del proyecto arquitectónico. «Es lo mínimo que puedo hacer», dijo, mirando a los hijos junto a su madre. El impacto fue inmediato. Algunos dijeron que era marketing, otros que era culpa, pero a él no le importaba. Por primera vez, su decisión no era para impresionar a nadie. Era para reparar, aunque fuera tarde, lo que había destruido en el silencio. La noticia se esparció rápidamente. Alejandro Torres, el magnate del concreto, renunciando a un centro comercial millonario para construir viviendas populares. Nadie lo creía al principio, pero cuando comenzaron las obras y los ingenieros llegaron sin los trajes caros, con planos sencillos y materiales sostenibles, la comunidad se dio cuenta de que era en serio. Y aún más cuando vieron a Luciana al frente de todo, con casco en la cabeza y portaplanos en mano, coordinando cada metro de dignidad que se levantaría allí. Alejandro, por su parte, participaba sin ocupar el centro. Ayudaba, pero dejaba el protagonismo a quien siempre lo había merecido. La relación con los hijos seguía en construcción. A veces Alejandro erraba en el tono, intentaba acercarse como si fuera un héroe recién llegado. Y Santiago, sobre todo, dejaba claro: tú no eres un héroe, eres alguien que desapareció. Duele oír eso de un hijo, pero Alejandro aprendía a escuchar sin replicar. Poco a poco se dio cuenta de que su amor no se compraba ni se conquistaba con grandes gestos. Se construía en los detalles, en el tiempo, en la constancia. Era necesario aparecer en las reuniones escolares, recordar los nombres de los profesores, saber que a uno de ellos no le gustaba la zanahoria y que otro temía a los truenos. En una noche lluviosa, Luciana llamó a la puerta de la pequeña casa que Alejandro ahora alquilaba cerca de la comunidad. Estaba mojada, cansada, con ojeras profundas. «No vine a pelear», dijo. «Vine a decirte que lo estás haciendo bien». Alejandro se quedó sin palabras. Ella continuó: «No por los proyectos, pero por lo que has intentado ser aquí adentro». Y señaló su propio pecho. Fue la primera vez que se abrazaron desde el reencuentro. Sin besos, sin promesas, solo un abrazo entre dos personas que sobrevivieron a la ausencia del otro y que ahora aprendían a respetar el espacio que dejó el dolor. La relación entre ellos no volvió a ser un romance y quizá nunca lo fuera, pero nació allí una alianza basada en algo que nunca existió realmente entre ellos: el respeto. Luciana ya no veía a Alejandro como un enemigo, sino como alguien que, aunque tarde, eligió enfrentar las consecuencias de sus propios actos, y eso, para ella, valía más que flores, coches o disculpas. En cuanto a los hijos, ellos aún ponían a prueba los límites, exigían presencia, hacían preguntas difíciles.
Pero lo que más agradecía a Alejandro era estar allí para escucharlos, porque ahora, al menos, tenía la oportunidad de responder. El tiempo pasó, y con él vinieron las pruebas más sutiles, aquellas que no involucran reflectores, sino constancia. Alejandro empezó a recoger a los niños en la escuela 2 veces por semana, incluso cuando su agenda se complicaba. Aprendió a cocinar arroz sin quemarlo, a atar los cordones de una manera que gustara a los gemelos, e incluso a armar maquetas con Santiago, quien soñaba con ser ingeniero. Ya no necesitaba impresionar a nadie, solo quería estar presente, y cuanto más se involucraba en esos pequeños momentos, más se daba cuenta de lo mucho que había perdido y de lo que aún podía vivir. En una de las reuniones comunitarias, una de las vecinas levantó la mano y dijo: «Señor Torres, nunca pensé que diría esto, pero gracias por no rendirse en arreglar lo que usted mismo quebró». Él bajó la cabeza, emocionado, no porque buscara aplausos, sino porque aquellas palabras demostraban que tal vez finalmente estaba en el camino correcto. Luciana, a su lado, solo observaba. Sabía que aún había mucho por hacer, no solo en los proyectos sociales, sino dentro de la propia familia. Pero ahora veía en Alejandro a alguien que escuchaba, que preguntaba, que admitía sus errores. Y eso, para ella, era el verdadero progreso. Una noche, durante una cena improvisada, Tomás hizo la pregunta que nadie esperaba. «Papi, ¿por qué tardaste tanto en encontrarnos?». El silencio se apoderó de la mesa. Alejandro respiró hondo, miró a cada uno de los hijos. «Porque fui un cobarde, y porque solo pensaba en mí. Pero cada día, desde que los vi en ese terreno, intento ser menos de lo que fui, y más de lo que ustedes merecen». No fue la respuesta perfecta, pero fue la verdad. Y fue suficiente para que Tomás se acercara y abrazara a su padre con fuerza. En ese gesto, Alejandro sintió que comenzaba a ser perdonado. Fue entonces cuando comprendió: no se trata de borrar el pasado, sino de enfrentarlo y de hacerlo diferente en el presente. El dolor que causó jamás sería olvidado, pero podía transformarse en la base para algo nuevo, algo más humano. Los ojos de Santiago, aún desconfiados, ya no cargaban ira. Luciana ya no fruncía el ceño al verlo llegar. Y los gemelos, bueno, estos ya lo llamaban papá, con naturalidad. Alejandro sabía que no tendría otra oportunidad para empezar de cero. Pero también sabía que, aún comenzando a medio camino, era posible construir algo entero. Los meses siguientes estuvieron marcados por cambios visibles, pero también por transformaciones silenciosas. Alejandro, antes conocido por ser frío e intocable, ahora era llamado por su nombre de pila en las calles de la comunidad. Los niños lo reconocían como el papá de los trigéminos, y los adultos como el hombre que no huyó de su propia sombra. Ya no conducía coches blindados ni se jactaba de relojes caros. Sus valores habían cambiado. El lujo que antes usaba como armadura ahora le parecía vacío, porque por primera vez sentía orgullo no por lo que poseía, sino por lo que estaba construyendo con sus propias manos. Luciana acompañaba todo con ojos atentos, pero con los pies en la tierra. Sabía que la transformación real lleva tiempo y que el recuerdo de la ausencia aún se reflejaría en algunas actitudes de los hijos. Pero también supo reconocer el esfuerzo, y Alejandro lo estaba intentando. De verdad, no como quien busca aplausos, sino como quien comprende lo que causó y está dispuesto a soportar la incomodidad de la reparación. Una noche, mientras miraban a los hijos dormir después de un día repleto de actividades, ella dijo en voz baja: «Les gustas, pero aún tienen miedo de que te vayas otra vez». Alejandro respondió con firmeza: «No me iré.
Meses después, el nuevo conjunto habitacional quedó listo. Casas sencillas, pero bien estructuradas, con áreas verdes, escuelas cercanas y espacios de convivencia. Luciana se encargó de llamar al proyecto Raíces, porque, según ella, es donde todo comienza y lo que sostiene cuando los vientos soplan fuerte. En la inauguración, Alejandro no ofreció discurso alguno. Simplemente entregó las llaves a una madre con 2 hijos y se marchó discretamente, acompañado de sus propios hijos. Ya no necesitaba hacerse notar, ya no tenía que demostrar nada. Esa entrega silenciosa valía más que 1000 palabras al micrófono. De camino a casa, Santiago caminaba junto a él. No hablaba mucho, como siempre, pero antes de entrar al portón, se detuvo y dijo: «Aún no eres perfecto, pero estás intentando, y eso ya es algo». Alejandro sonrió emocionado. «Es lo máximo que puedo ser por ahora, hijo, pero estoy aquí y no me iré». El niño asintió, sin abrazos ni lágrimas, pero con algo más fuerte, confianza. Y en ese instante, Alejandro entendió que la mayor riqueza que había conquistado en la vida estaba allí, en las pequeñas cosas. Y que, a veces, el verdadero hogar no es donde llegas, sino donde decides quedarte. Un año después, Alejandro escribía en su cuaderno de notas, un hábito que aprendió de Santiago, quien adoraba registrar sus propios pensamientos. En la portada escribió: «Cosas que valen la pena». Allí no había metas de lucro, ni planes de expansión. Había nombres, fechas, primeras palabras, dibujos de sus hijos y frases dichas por Luciana que él jamás quiso olvidar. Era su forma de evitar que la memoria fallara de nuevo, de mantener vivo aquello que casi perdió por orgullo. Y cada vez que releía aquellas páginas, sentía que, a pesar de todo, aún era posible honrar la vida que había dejado escapar. En una tranquila tarde de domingo, Alejandro y Luciana se sentaron en el banco de la plaza recién construida, con los hijos jugando. Al frente, ella sostenía un libro, él una taza de café. Ninguno de los dos dijo mucho, pero el silencio entre ellos ahora era ligero, era paz. No como pareja, sino como 2 adultos que lograron atravesar el huracán y salir al otro lado con cicatrices y sin muros. «Gracias por haber regresado, aunque sin invitación», dijo ella. Alejandro miró a los hijos, luego a ella. «Gracias por no cerrar la puerta». Y ambos comprendieron el peso y el valor de ese intercambio. Y así, en un terreno donde él solo veía lucro, Alejandro encontró lo que nunca tuvo: raíz, familia y redención. No cambió el mundo, ni borró el pasado, pero se transformó a sí mismo, y eso por sí solo ya era una revolución. Porque al final, la verdadera grandeza no reside en construir imperios, sino en tener el valor de volver para reconstruir lo que se abandonó. Y amar, incluso cuando no se sabe si serás aceptado. Alejandro aprendió que el amor no exige una presencia perfecta, exige constancia. Y él estaba dispuesto, ahora, a quedarse hasta el final. Frase del día: no podemos cambiar el comienzo de la historia, pero siempre podemos elegir un nuevo final. Incluso cuando todo parece perdido, aún hay tiempo para reconstruir, con presencia, verdad y amor. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal, deja tu like, activa la campanita y cuéntanos desde qué ciudad nos estás viendo. Tu participación es lo que nos impulsa a seguir contando historias reales, humanas y llenas de emoción. Gracias por estar aquí.